Buenas noches. Acolde se les da la bienvenida a la tertulia habitual que tenemos para desarrollar temas de interés en materia de seguros. En el día de hoy tenemos una conferencia cuyo contenido no es jurídico, pero es relevante para efectos del contrato de seguro. En el día de hoy tenemos al doctor Libardo Polanco, que no es abogado, pero incursiona motu propio en asuntos legales, además con bastante propiedad. Él es administrador, pero está especializado en seguros y tiene una maestría en gestión de riesgos y ha vivido toda su vida en el mundo de los seguros, tanto en compañías como en intermediarios y ahora en su firma de gestión de riesgos y evaluación en materia de seguros. En el día de hoy, el doctor Libardo Polanco nos va a hacer una presentación que él denominó estimación de perjuicios antes de ocurrir el daño. Eso es una especie de bola de cristal bastante compleja. Yo le pregunté si esto versaba sobre todo tipo de seguros, pero me precisó que básicamente versa sobre seguros de carácter patrimonial, dentro del cual, pues, aparte de los seguros de manejo y de infidelidad y riesgos financieros, hay una preponderancia por el seguro de responsabilidad civil, en relación con el cual hay un reto enorme y es saber qué tanto daño puede causar un asegurado. Ese es un reto muy grande y el doctor Libardo ha hecho una serie de estudios y ha desarrollado una serie de metodologías para efectos de incursionar con elementos técnicos en esta materia. De hecho, él hizo un estudio para la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en desarrollo del cual hizo una valoración de las contingencias de las demandas contra el Estado. Una parte importante de esas demandas tienen como fundamento jurídico un asunto de responsabilidad a cargo del Estado, razón por la cual, pues, es perfectamente pertinente con el título de la tertulia del día de hoy. Le damos las gracias al doctor Libardo y le damos la palabra. Buenas noches. Bueno, sí, la salvedad del título administrador es mi escudo de defensa por el uso impropio de muchas palabras que en la exégesis del abogado, pues, no alcanzo a leer como administrador. La preocupación que nos llevó la investigación a desarrollar un modelo fue entender que había una costumbre en el sector de los consumidores de seguros de escoger el valor asegurado con lo que les sobraba del presupuesto para comprar seguros. Entonces, primero estaban otras pólizas y con la plata que les sobraba, véndame algo de RC, 500 millones, 1.000 millones, 2.000 millones. Cuando realmente, en materia de gestión de riesgos, la exposición por un problema de responsabilidad civil perfectamente puede superar lo que en gestión de riesgos se conoce como el límite de tolerancia. Toda organización, toda empresa tiene un límite al momento de resistir pérdidas. Y ese límite, pues, es importante conocerlo porque si yo estoy expuesto a causar un daño que supera mi patrimonio, tengo serios problemas. Ahora imagínese esta idea desarrollada en una microempresa e incluso en las grandes empresas donde se compra el seguro de responsabilidad civil más por la intuición. Entonces, para romper un poco la costumbre de hacerlo por intuición, nos aventuramos a responder a esta pregunta. ¿Podríamos aplicar los conceptos de PML que ya están muy desarrollados desde hace mucho tiempo en incendio, en terremoto, a la exposición por responsabilidad civil? Y de corolario encontramos algo que debatíamos hace un momento, y es el problema que la reglamentación en materia de contratación estatal induce a que se haga un vínculo entre el valor del contrato y el valor de la eventual responsabilidad civil que se puede generar cuando se está desarrollando el contrato. Lo que para una mente entrenada es obvio que no, pero para el que no está advertido de que esa relación no es cierta, sencillamente por inercia se piden valores asegurados en responsabilidad civil
inclusive en grandes proyectos, en función del valor de la obra. Lo que, insisto, no tiene nada que ver. Quisiera, antes de entrar a compartirles la explicación de la investigación, que de paso les cuento fue la tesis de maestría, invitarlos a una reflexión. Importante, porque cuando uno se ha formado en el derecho con una mentalidad exegética, demasiado positivista, le encanta la exactitud. Le encanta encontrar la descripción exacta, el valor exacto, y cuando hablamos de estimaciones y de valores de exposición, la exactitud no es la mejor herramienta. De hecho, desde 1942, cuando todos los físicos que crearon todo el tema de la mecánica cuántica, pues lo que hicieron fue abandonar la exactitud. Tanto que hay un cruce de frases entre Albert Einstein y Niels Bohr, en el que el uno le dice al otro: me niego a creer que Dios juega en el universo con dados, porque precisamente para explicar ciertos fenómenos no podían hacerlos con exactitud. Tenían que acudir a un intervalo de probabilidades y eso generó una serie de debates y esos conceptos de ciencias exactas, etcétera, que no son tan exactas. La realidad, si uno quiere leer la realidad, ni siquiera el presupuesto del mercado de la casa es exacto. Lo que una familia consume entre un mes y otro, o una quincena y otro, cambia. Entonces, si yo quiero proyectarme al futuro con un presupuesto, debo estar dispuesto a abandonar la exactitud. Y abandonar la exactitud significa pensar en términos de intervalos. Y de eso trata lo que vamos a explicar. ¿Cuál es el intervalo probable dentro del cual estaría mi exposición al momento de indemnizar a una eventual víctima? Y eso significa que tenemos que entrar en el mundo de las distribuciones de probabilidad, algo que me imagino puede generar alguna alergia en algunas personas que no les gusten los números. Pero vamos a hacer un esfuerzo para invitarlos a que abandonen los absolutos. Pero no este no lo vayan a abandonar, porque este es el que permite que uno se invente estas cosas. Pero sí vamos a necesitar abandonar los absolutos, porque cuando usted abandona los absolutos, el mundo se hace mucho más amable. De eso trata lo que queremos compartir. Entonces, abandonar los absolutos. Abandonar los absolutos significa resetearse también un poco, porque insisto mucho en que esa mentalidad muy vinculada al positivismo, a la exactitud, no ayuda cuando uno va a hablar de intervalos de probabilidad. Esa es la invitación. Hablemos ahora un poco ya del problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo estoy proyectando una situación futura, bien sea porque estoy haciendo las cuentas de un proyecto o porque estoy diseñando el programa de seguros de la corporación, de la empresa, pues yo no tengo ni idea qué edad, qué ingresos, qué familia, qué condición de salud, qué género, qué lesión podría tener una eventual víctima. A diferencia de lo que ocurre cuando usted empieza a pensar en términos de intervalo. Entonces, pensar en términos de intervalo me va a decir, vamos a analizar, por ejemplo, un daño que se causa en una escuela. Ya ese intervalo no es de 0 a 100 años. Entonces, el intervalo de la edad de personas que pueden tener una afectación por responsabilidad civil en una escuela dependerá de la población de esa escuela. Si solamente es un kinder, pues tengo un intervalo de edad de los niños que estudian kinder más el intervalo de edad de los profesores. Si me voy a analizar lo que puede ser la responsabilidad patronal en una obra, pues allá en esa obra habrá personas que se están moviendo en un intervalo de edades, seguramente entre los 20, 22 y los 40. Eso quiere decir que podemos empezar a acotar las variables. Si miramos los ingresos, lo mismo. Hay una distribución de probabilidad de cuál es el ingreso de la eventual víctima, donde seguramente habrá una gran concentración en los niveles de salario menor, cercanos al mínimo, y en las escalas salariales altas habrá pocas personas. Luego la probabilidad de que la víctima sea alguien de alto salario no es tan grande como alguien de bajos salarios. Lo mismo ocurre con la composición familiar. Nos encontramos algo espectacular.
porque esta era una variable que nos trasnochaba muchísimo al momento de proyectar cuánta familia puede venir a reclamar daño moral. Pues resulta que el DANE tiene muy bien caracterizadas a las familias por departamentos. Y en cada departamento hay una cierta composición familiar. Intuirán ustedes que en regiones como el eje cafetero, las familias son más numerosas que en otras regiones, como la Amazonía. Entonces, estas variables que lucen inciertas en principio, tienen un intervalo dentro del cual se van a mover. Lo mismo acontece con la condición de salud. ¿Qué probabilidad tengo de que la víctima sea un inválido? Hacemos un trabajo de campo, se hacen unas encuestas y por aquello del estímulo a población vulnerable, ya es frecuente que uno en ciertas industrias encuentre 1 o 2 personas con limitaciones de movilidad o algún tipo de incapacidad que están laborando, y ya ustedes conocen que las tablas de supervivencia, de esperanza de vida y los ingresos de este tipo de personas son distintas a quien no tiene esas limitaciones. Género, sí o no, probabilidad de que sea masculino o femenina la persona que sufre el daño. Todavía las tablas no leen población LGBTI, pero para allá iremos en algún momento. Entonces, ¿qué va a pasar con esta variable? Que ya no será una variable de femenino masculino, sino que se abre la gama de todo lo que hoy día socialmente se sabe son derechos y condiciones de cada persona respetables desde la óptica de cada cual. Por ahora, no podemos leer esa variable, porque las tablas lo que me muestran son condición femenino o masculino. Y el tipo de lesión, una incapacidad temporal o permanente, con un cierto porcentaje que puede llegar hasta el 100 o inclusive la muerte. Entonces, cuando voy a proyectar, si la víctima llegare a ser alguien que resulte inválido, voy a tener que mirar lo que significa esa invalidez durante el tiempo de esperanza de vida que tiene esa persona. Diferente a lo que ocurre, entonces, cuando llego al proceso, porque en el proceso vienen otros riesgos. La estimación de todos los componentes de la ecuación para liquidar el perjuicio, más los riesgos procesales. Eso le genera una incertidumbre adicional a la estimación. ¿Por qué? Porque en presencia de riesgos procesales, eventuales víctimas que tendrían derecho por una falla en el proceso, por un descuido del apoderado, podrían perder algo del derecho. Entonces, sabiendo que las variables no son tan inciertas, sino que se mueven dentro de ciertos intervalos, el reto estaba en encontrar una metodología que me permitiera proyectar cuánto podría ser la eventual responsabilidad civil. De eso trata lo que quiero compartirles en el día de hoy. La metodología está integrada por 7 pasos. El primero es preparar un modelo en el que miraríamos cuál es el posible valor de la responsabilidad civil de una víctima cualquiera. Y teniendo claro lo que es el resultado de la liquidación para cualquiera de las víctimas, acudimos a unas herramientas de estadística y preparamos cuáles son las variables que tengo que modelar. O sea, qué posibilidad, género, ingreso, composición familiar, todo lo que les mostré hace un momento. Luego de eso hay que determinar cuál es la distribución de probabilidad para ese valor. Entonces, ¿qué tan probable es que la persona tenga 30 años, 35 años, 40 años? Y ya esto empieza entonces a exigir que cambiemos la mentalidad de la exactitud, porque tendríamos que, a partir de herramientas estadísticas, comenzar a operar con cada una de estas variables, conocer las correlaciones que hay entre ellas, la correlación estadística, y de esa manera calcular muchas simulaciones con un error aceptable para encontrar el valor probable de la responsabilidad civil a la que me voy a enfrentar en el futuro. Se corren las simulaciones y llegamos a unos resultados. ¿Cómo lo vamos a hacer? La ecuación básica para poder hacer esta estimación, pues ustedes la conocen mejor que yo, que han dominado todo esto durante tanto tiempo, estime un daño emergente. ¿Cuánto me puedo llegar a gastar aquí por gastos de hospital, gastos médicos, gastos funerarios, todo lo que ustedes saben? El segundo componente, que es el lucro cesante, irá en función de las variables.
Entonces, si la persona tenía 40 años, esperanza de vida hasta los 72, quiere decir 32 años de indemnización. ¿Con qué valor? Con el valor del ingreso que estaría demostrado dentro de un eventual proceso. Y como sabemos, el juez siempre va a presumir el salario mínimo, pues partimos del salario mínimo. Lo mismo con las otras variables. ¿Qué probabilidad de que sea hombre o sea mujer? Porque las tablas de supervivencia también leen los géneros para poder saber cuántos años de esperanza de vida podría llegar a tener. Con los daños inmateriales hay que entrar a considerar la jurisdicción, que era algo de lo que hace un momento conversábamos al inicio de la conferencia. Estoy en la jurisdicción administrativa, en la jurisdicción civil, en la jurisdicción penal. Entonces, ¿cuál es el referente del juez para condenar por daño moral? La composición familiar, inclusive los relacionados, porque copiándome una frase que le he escuchado tantas veces al doctor Juan Manuel, hasta la tribu y el combo pueden pedir. Entonces, ¿cuántos pueden ser esos que se acercan a pedir indemnización? Hasta el amigo puede. Y acá tenemos el recorrido de todos los nombres que han tenido los otros daños inmateriales que el Consejo de Estado ha reconocido, la Corte, perjuicio fisiológico, daño a la vida en relación, o últimamente, hasta donde sé, y si alguien tiene mejor información, la escucho, le llaman el daño a la salud. Pero al final del día, ¿qué es? Un valor adicional al daño moral, que también estaría tasado dependiendo de la jurisdicción donde esté y cómo se alleguen las pruebas al proceso. Pero nos falta una variable importantísima en este auditorio. Me imagino que la pueden estar proyectando. ¿El gasto de defensa? Por supuesto, doctor. ¿Cuánto me vale el apoderado? Que no es tampoco un valor desconocido, se mueve en un intervalo de probabilidad. Entonces, dependiendo del caso, vamos a tener unos honorarios del 10, del 20, del 30, más la cuota base, etcétera. Luego hay manera de que, sabiendo que estos no son valores abiertos al infinito, empecemos a acotarlos. Entonces, la primera acotación, la primera pregunta que yo tengo que resolver es: ¿cuántas víctimas podría llegar a tener? ¿Qué tenemos acá? La altura de las barras me dice qué tan probable es ese número de víctimas. En un trabajo de campo, con algo que se conoce como panel de expertos, o con información histórica, si la hubiere, uno estima cuántas víctimas podría haber en distintos escenarios. ¿Para qué? Para luego, para cada víctima, hacer la liquidación. Entonces, en este caso, que es un ejemplo, tenemos una situación en la que lo más probable es que tengamos 4 o 5 víctimas, con menos probabilidad 6 víctimas, con menos probabilidad 7, 8, 9, 10. En el caso de este ejemplo, el número máximo de víctimas que íbamos a tener era de 20. ¿De dónde sale? La concentración de personas en un mismo lugar expuestos a un mismo evento. Es decir, mi peor escenario es tener ese número máximo de personas que están allí. Por ejemplo, si estoy analizando el riesgo de responsabilidad civil en transporte público, ¿cuál es el cupo del medio de transporte? Si estoy analizando el número de víctimas alrededor de una obra, hacemos un barrido y miramos dónde hay la concentración de personas. Les comparto una anécdota, una situación real. En algún momento, haciendo el análisis de riesgos para la obra que desarrollaba la alcaldía en el Palacio Liébano, hace unos 4 o 5 años, tal vez más, unos 8 años, había un puente grúa, ¿cierto? Y ese puente grúa giraba sobre la carrera 9ª y la calle 10, que es la que está en el costado norte de la alcaldía. Cuando nos fuimos a caracterizar cuáles podrían ser las víctimas en la hora pico de tránsito de personas, ya ustedes saben qué hay ahí exactamente en el costado sur de la Plaza de Bolívar, ¿no? Imagínense que hemos encontrado en un trabajo de campo con encuestas que a mediodía era la hora donde más personas caminaban por ser la hora del almuerzo. Y ya saben quiénes caminaban por esa calle para irse al restaurante que estaba de sopas de mamá y postres de la abuela sobre la carrera 9ª. Los magistrados, auxiliares, etc.
Entonces, al caracterizar el peor escenario, era que el puente grúa cayera sobre ese restaurante. ¿Cuántas víctimas podríamos llegar a tener? Pues el aforo del restaurante. Luego, no era difícil establecer el intervalo del número probable de víctimas. Ese número probable de víctimas se le estima la probabilidad de que sean 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero tiene un límite. No son más de estas. Esa es la primera distribución de probabilidades. Entonces, no sé cuántas víctimas, pero sé entre cuántas y cuántas. Ahora que sé cuántas víctimas tengo, vamos a liquidar para cada víctima lo que puede ser su caso de responsabilidad civil. Vienen entonces otras distribuciones de probabilidad. También con trabajo de campo, encuestas, información directa. Cuando se hace este tipo de análisis en una industria, en una fábrica, pues uno va y mira la nómina y pregunta si hay contratistas, población flotante o solamente son los empleados que están al servicio de esa fábrica. Y vamos a tener una distribución de ingresos y una distribución de edades, con lo que significa que la víctima pueda ser un menor de edad. ¿Qué tenemos aquí? Una alta concentración de víctimas que ganarían hasta 3 millones de pesos. Y miren lo que empieza a suceder con el ingreso de cada una de esas víctimas, eventuales víctimas, a medida que voy incrementando el salario. Pero ese salario no es infinito. Si estoy en un puente, analizando cuántas víctimas puede haber en el desarrollo de la obra, seguramente va a haber una concentración altísima de obreros cercanos al mínimo. Pero puedo estar tan de malas que me tocó el ingeniero residente ese día, pero ese es uno. Entonces esa probabilidad de que haya un alto ingreso es muy pequeñita, la altura de esta curva. El mismo razonamiento para las edades. Cuando uno hace el análisis de las edades, hay herramientas estadísticas para saber qué tipo de distribución voy a tener. Y allá mis amigos estadísticos hablan de la distribución normal, log normal, la beta, campana de Gauss, todas esas cosas que son aburridísimas en el mundo del derecho y que no los voy a aburrir a ustedes con eso. Pero gráficamente aquí se puede ver. Entonces yo tengo aquí mi distribución de edades, que será particular para cada escenario donde yo esté haciendo la estimación. ¿Y qué pasa con las otras variables? Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Cuál es la probabilidad de que la víctima sea hombre o sea mujer? Depende, cuando hago mi análisis de esas eventuales víctimas, cuántos son de un género o del otro. Y eso va a llevar a que cuando haga la estimación particular para cada víctima, yo vaya a cierto lugar de la tabla de supervivencia de rentistas de capital, que es la que uno usa de referencia para poder saber qué edad podría tener una persona, dependiendo de si muere, la probabilidad de que tenga de supervivencia en cada uno de esos momentos que están en esa edad, en esa tabla. La probabilidad de que sea una persona no inválido, pues eso siempre va a ser altísimo, pero hay alguna probabilidad de que la víctima que me toque sea una persona que tiene alguna limitación. ¿Voy muy rápido? No, súper bien. Probabilidad de que la persona muera, porque la liquidación es diferente cuando sobrevive a cuando muere. Y el número de días que puede estar incapacitado, donde es obvio que dependiendo del tipo de lesión, uno puede tener pocos días con alta probabilidad y muchos días de invalidez con poca probabilidad. Creo que con esta dinámica ya se imaginan cómo son las distribuciones que siguen. Cuando llegamos al porcentaje de incapacidad, pues tener incapacidades superiores al 90 es muy poco probable. Además, de aquí en adelante empiezan a operar ya otros mecanismos. Entonces, ¿qué tengo aquí? La distribución del porcentaje de probabilidad en función de cuánto queda limitado. Desde cero hasta el 90. De aquí en adelante hay otro tipo de liquidación, no se necesitaba hacer esa distribución. ¿Qué tengo acá? Fue la última que logramos descifrar. ¿Qué probabilidad tengo de que al daño moral lleguen papá, mamá, hijo, la novia, la esposa, todo el combo o los amigos? Entonces miren lo que sucede. Dependiendo de qué lugar del país tengo como escenario, acudimos a lo que el DANE nos muestra.
Y cuando estamos haciendo la modelación para el amparo patronal, no hay que ir al DANE, hay que ir al Departamento de Recursos Humanos y allá nos cuentan cómo son las composiciones familiares. Pero no alcanzan a leer los amigos que eventualmente pueden llegar a reclamar, si estoy en la jurisdicción, si estoy haciendo la liquidación con fundamento en esa sentencia de unificación que reconoce o invita a reconocer, porque eso no es nada diferente que una invitación. Y miren lo que va pasando con el número de grandes familiares. Número grande de familiares tiene poca probabilidad. Lo usual es que sean 2, 3, 4, 5, 6. Y de aquí en adelante empieza a decrecer. ¿Qué tengo por otra parte? Que el número de salarios, si estoy en la jurisdicción administrativa, tiene este referente. Tiene este referente porque con la sentencia de unificación de agosto de 2014, ya me estaban diciendo si es primera línea de relación y lo que sucedió es muerte o incapacidad superior al 50, le reconocen hasta 100 salarios. Entonces, toda esa caracterización que hicimos le va a apuntar con un elemento matemático de estadística a cada uno de estos cajones dependiendo de qué tipo de víctima tengo y cuáles familiares o amigos se acercan a reclamar. Es decir, tengo un intervalo finito entre 100 y 1.5 salarios, pero eso no es confiable. Eso no es confiable porque ustedes saben también que a pesar de esa sentencia de unificación, el juez tiene libertades. El arbitrio judici, creo que le dicen a eso. Y esto solo en la administrativa, ¿de acuerdo? Cuando voy a la civil, mi referente no va a estar en salarios mínimos, sino va a estar hasta 60 millones de pesos. Pero la lógica del cálculo es la misma, solo que al momento de estimar no me voy a ir por salarios mínimos, sino me voy a ir por pesos. Una anotación, si estamos modelando lo que puede significar una responsabilidad civil aeronáutica, mi referente no va a ser ni pesos ni salarios mínimos, sino derechos especiales de giro. Pero como lo que acontece en esos escenarios de responsabilidad aeronáutica es que las personas no se conforman con los 100.000 derechos especiales de giro que reconocen vía convenios internacionales, finalmente terminan acudiendo vía a la jurisdicción. Exactamente. Entonces, si demandan a la aerolínea, puede ser la civil, si había responsabilidad penal, entonces van a ir por esa, o si encuentran que se trata de una responsabilidad del Estado, vamos a ir a la jurisdicción administrativa. Y cada una tiene su manera de comportarse, luego es predecible. Es predecible. Miremos lo que sucede con el número de salarios mínimos. Yo tengo toda una gama de posibilidades, dependiendo de lo que el juez en su dolorímetro interprete. Claro, porque eso es lo que al final determina que sean 100, 150, 80, 90. ¿Cómo hicimos esto? Fuimos a leer históricamente cuántos salarios mínimos reconocían los jueces y se pudieron construir estas distribuciones de probabilidad que van también en función de el grado de familiaridad, afinidad que tengan con la eventual víctima. Lo mismo, pero ya para el daño a la salud, que no se computa de manera igual, pero también está referido en salarios mínimos si estoy en la jurisdicción administrativa. En términos prácticos, ¿a dónde llegamos? A esto. ¿Qué hay aquí? Las cuentas que le voy a hacer a una víctima, a la segunda, a la tercera víctima, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, hasta la N. En mi modelo yo encontré que el número máximo de víctimas eran 60 personas, lo hago 60 veces. Encontré que el número máximo de víctimas podrían ser 5, entonces lo hago 5 veces. Y lo que puede significar cada víctima, lo vamos a acumular por cada una de las jurisdicciones. Porque como en cada jurisdicción se liquida diferente, vamos a tener un valor probable en la jurisdicción administrativa, en la civil y en la penal. Veamos algunos casos reales. Obviamente ustedes entenderán que no voy a revelar los nombres, pero sí están las distribuciones de probabilidad. Primer caso, una obra, la construcción de un puente. ¿Y para qué vamos a usar esta parte de la exposición? Para contarles
algo que ustedes ya conocen muy bien, pero lo vamos a demostrar con números. El error que comete la reglamentación al momento de determinar las sumas asegurables para responsabilidad civil cuando estoy hablando de obras públicas. Entonces, ¿qué hay acá? Un contrato de 200 millones de dólares para construir un puente en 3 años, con unas características que ya ustedes pueden inferir que aquí hay trabajo de alto riesgo, de altísimo riesgo. De por sí la construcción pesada es de alto riesgo, pero cuando la construcción pesada se está haciendo en un puente a altura con distintos equipos de trabajo, tengo exacerbado el riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero veamos los referentes a donde me sugieren que apunte el valor asegurado de la póliza. En el primer cuadro, en salarios mínimos, tal como lo dice lo que era antes el artículo 125 del 1510, ahora es el 22 no sé qué cosas del 1082. Acá lo tenemos en pesos y aquí lo tenemos en dólares. Porque cuando el asegurado es un inversionista extranjero, se siente más cómodo viendo las cifras en dólares. Entonces, ¿qué hay acá? Que si el contrato está ubicado en estos rangos de 0 a 1.500, salarios mínimos de 1.500 a 2.500, hay un valor que el decreto dice mínimo, pero yo no sé por qué razón los estructuradores leen igual. Y entonces terminan pidiendo los 200 salarios, los 300 salarios o el 5% para estos contratos que valen más de 1.000 salarios mínimos. Lo que sí merece reflexión, y ojalá algún día el legislador lo entendiera o a quien le corresponda, es este límite máximo que está fijado en 75.000 salarios mínimos. Eso tiene una utilidad para que pequeñas obras no se le vaya la mano allá al estructurador pidiendo unas sumas exageradas, pero por arreglar un problema nace otro. ¿Qué tal que la exposición que yo tenga en responsabilidad civil supere los 58.000 millones de pesos, o sea, los 75.000 salarios mínimos? La ley me está limitando en cuanto a lo que puedo pedirle de valor asegurado. Un caso práctico que seguramente ustedes en el desarrollo de su labor conocen: algunos contratistas de grandes mega obras, conscientes de que esa es una limitación que trae, a pesar de que el pliego, aplicando este artículo, solo pedía los 75.000 salarios, lo excedían y pedían mucho más porque eran conscientes que estaban expuestos a un mayor valor. Pero no es algo que la entidad estatal estructuradora del proceso pueda exigir, sino hay que acudir a la conciencia de la tolerancia a riesgo que cada uno de los contratistas tiene. Acá están los valores en dólares. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿En dónde se ubicaría mi contrato? Estaría aquí, ¿verdad? Luego, siendo un contrato de 200 millones de dólares, ya lo tengo en el límite del 5%. No puedo pedir más de los 58.000 millones de pesos. Y me inducen a que pida el 5%. Luego no faltará un estructurador que pida el 5%, o sea, 10 millones de dólares. Miren ustedes cómo se comportan los modelos cuando uno los corre. ¿Qué hay aquí? En un escenario que lo describíamos acá, en el que puedo tener hasta 8 equipos de trabajo montados en las columnas haciendo trabajo de altura, pues tendré un cierto número de expuestos a la responsabilidad civil de carácter patronal. Y esos pueden llegar a tener 8 jefes de cuadrilla y hasta 3 ingenieros. Eso es sencillamente una investigación de campo donde uno establece quiénes pueden estar expuestos en un momento X. Cuando hacemos el cálculo, encontramos lo siguiente. Cada una de esas eventuales víctimas, hecha la estimación del perjuicio, nos llegaría a lo que en estadística se recomienda tomar como el valor máximo expuesto, que son 3 desviaciones estándar. O sea, me voy de aquí del centro, 3 desviaciones estándar y encuentro que mi exposición es de 12 millones de dólares. Si mi exposición es de 12 millones de dólares y el estructurador del proceso no leyó mínimo 5, sino leyó igual a 5, pidió una póliza de 10 millones de dólares. Tiene 2 millones en descubierto.
pues acá están todos los referentes estadísticos para poder hacer las pruebas de bondad, ajuste, certeza que pueda tener el modelo. Miren lo que acontece, entonces, en conclusiones respecto de un caso cualquiera. ¿Qué pasa con el amparo patronal? Lo usual es que a usted no le venden el amparo patronal al 100% del límite. Lo venden por un sublímite. Vamos a ser súper optimistas. Me dieron un sublímite del 50%. Y ustedes saben que estoy siendo bastante optimista. Tengo 5 millones de cobertura frente a un riesgo expuesto de 12 millones de dólares. Un desfase del 59. Ahora, con la misma metodología, pero no para los obreros, sino para los terceros, pues es un puente que está haciéndose paralelamente a otro puente que tiene tránsito. Luego también estoy exponiendo a eventuales víctimas ajenas a la obra. ¿Qué pasó allí? El PML llegó a 21 millones de dólares. Porque es una obra de alto impacto. Y a quien le parezca que de pronto la cifra es exagerada, vaya a decir, mire, por ahí un par de casos de unos buses de escalera que se cayeron en una vía en el eje cafetero a ver cuánto provisionó el contratista y cuánto tenía de valor asegurado. Por elemental cortesía y delicadeza estoy omitiendo nombres, pero los que conocen los casos saben que son casos reales. Claro que eso no se presenta todos los días ni todos los años. Un infortunio como el de niños del Agustiniano, pues eso no ocurre todos los días, pero cuando ocurre es un evento desde la óptica del asegurado catastrófico. Puede acabar completamente con el desarrollo empresarial de 20 años de trabajo. Y se supone que para eso es que está el seguro, no para cumplir con un valor determinado que estaba ya en un artículo. Aquí está el desfase que voy a tener si me voy con el límite máximo. Si mi límite máximo son los 18 millones de dólares, mi desfase respecto de los 21 ya no es tan dramático, es solo el 14. Pero ahí hay que apelar a la conciencia del estructurador que no lee mínimo y que se va al máximo posible. ¿Qué más podemos tener? Pues algunas conclusiones, luego les voy a mostrar otras distribuciones. Los criterios salen de variables que están definidas, que les ruego no leer con exegesis, sino en intervalos, abandonando los absolutos. Los instrumentos que emplean los reglamentos son inapropiados porque parten de una irreal correlación entre el valor del contrato y el valor de la responsabilidad civil. Esa responsabilidad civil en el caso colombiano debe incluir los accidentes de trabajo. Es decir, así como modelo la víctima tercero, también tengo que modelar la víctima empleado, porque ya ustedes saben muy bien que las altas cortes reconocen dos fuentes de derecho distintas y no es lo mismo que yo tenga un tercero a que tenga un empleado. Luego, el amparo patronal, en nuestro caso colombiano, merece unos criterios de suscripción distintos a otras jurisdicciones donde no hay el problema de las dos líneas de liquidación o las dos vías de reconocimiento de derechos. Gráficamente, preparamos esta lámina para mostrar algo que voy a llamar el gap inducido, o sea, la diferencia, el descubierto que hay cuando el estructurador se queda con el valor mínimo que sugiere el decreto y el valor que debería exigir. ¿Por qué le llamamos gap inducido? Porque si leen bien, no piden el mínimo, sino piden el valor de lo que puede ser la exposición por responsabilidad civil. Y hay un gap real que es la limitación que me pone el máximo de los 75,000 salarios cuando en algún caso yo esté expuesto a más de ese valor. A ese lo llamamos el gap real. ¿Qué va pasando acá? En la horizontal están los valores de contrato y a medida que voy teniendo mejor posibilidad, este gap se me va cerrando, pero va a quedarme vivo el gap real de la limitación de los 75,000 salarios mínimos. Miremos ahora otro caso, un reclamo en jurisdicción civil. Como la forma de liquidación allá cambia, aquí hay una ligera variación. Podemos llegar a que en este, que es otro caso distinto al que les mostré,
3 desviaciones estándar me llevan a 15 millones de dólares de exposición. ¿Qué hay acá? Todas las posibles víctimas que puedo llegar a tener. Y aquí, el valor razonable en el que me debo asegurar. No llegamos al 100%, porque si fuera el 100%, tendríamos 24 millones de dólares. Entonces, observen que sí hay un beneficio en la razonabilidad del límite, porque no se trata de cubrirme al 100, sino a lo que razonablemente da. Y en estadística se considera que 3 desviaciones estándar son una muy buena representación en el que la certeza está alrededor del 99.7%. Luego hay una eficiencia en primas allí también. ¿Qué pasa cuando estoy liquidando en la jurisdicción administrativa? Es ligeramente mayor. Esa pequeña diferencia con una víctima, cuando acumulo varias víctimas, puede llegar a 20.000 millones de pesos. Este es otro caso. ¿Y qué pasa en la jurisdicción penal? Aquí aparece un problema complicado. Esta línea que ustedes están observando acá dice 0, porque los riesgos procesales en la jurisdicción penal son distintos de las otras. Y no es extraño encontrar que en muchos casos no se llega a la condena. Por eso, cuando el modelo nos arrojaba esta línea, quien nos ayudó a entender la lógica que podría tener fue un penalista. Me dijo, no es que usted está asumiendo que en todos los casos penales la condena llega. No, en muchísimos no se logra la condena. Por lo tanto, esto tiene perfectamente coherencia y lógica con un caso penal. Pero donde me pegue, donde a mí me lleguen a condenar en jurisdicción penal por un accidente de tránsito que puede ser, este asunto puede llegar a unos 70.000 millones de pesos para un vehículo de transporte masivo. Sí, señor. Pero con distribución de probabilidad, porque esos 1.000 no siempre se los reconocen, ¿no? O sea, mire usted, importante lo que usted señala, mire cómo la curva para llegar allá tiene una muy bajita probabilidad, pero es factible, Doctor Roma, usted me va a hacer el gran honor de acompañarme en mis conferencias porque yo eso no lo sé explicar. Pero capto perfectamente la idea y entiendo que el auditorio que conoce el tema pues lo puede dominar perfectamente. Y miremos lo que puede pasar en un accidente catastrófico en un hospital. Este fue un hospital en el que el número de víctimas, luego de hacer un panel de expertos, encontramos que podrían ser los que estaban en el piso con más pacientes, todos conectados por la misma línea de oxígeno. Y se consideró el evento catastrófico que en un error de procedimiento se cambiara una bala de oxígeno y se le causara un daño general a un cierto grupo de pacientes. Ahora observen cómo me dan las curvas cuando tengo un evento aeroportuario. Este me pareció interesante traerlo porque no son víctimas por muerte o lesiones, no es un accidente aéreo, que también se puede modelar. Esto es que cierran un aeropuerto y desvían el tráfico aeroportuario al alterno, y el cierre dura 24 horas. Entonces, ¿qué está aquí modelado? La tasa aeroportuaria que pierde el aeropuerto, los gastos de hospedaje, porque de acuerdo con las normas IATA, hay que entregarle a estas personas hospedaje y alimentación. ¿Cuántos aviones se desviaron? Entonces uno analiza el tráfico del aeropuerto y dice, se desviaron tantos aviones. ¿Qué tipo de avión? A320, A310, 380, listo. Número de personas afectadas. Y aquí va lo que me puede costar 24 horas de cierre de un aeropuerto, alrededor de $2.960.000. ¿Dónde está lo interesante de esto? En que uno puede tener valores probables, así como se aplica la misma lógica en un PML de incendio de terremoto. Nadie sabe el valor exacto, pero tiene un intervalo razonable dentro del cual puede llegar a aparecer el valor. Este es un caso bastante particular que resultó de los trabajos que hacíamos con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y fue el famoso caso de contaminación en el Golfo de Morrosquillo,
donde la acumulación de acciones de grupo tiene unas pretensiones de 218.000 millones de pesos. Pero eso, la probabilidad de que eso lo reconozcan es muy baja. Lo más razonable es que podemos estar condenados alrededor de 80.000 millones de pesos. ¿Cómo se llega a esas cifras? Con la misma lógica que estaba compartiendo con ustedes de hallar intervalos de probabilidad de características de las víctimas. Pues no sé si corrí mucho, pero esa era la idea, era lo que queremos compartir con ustedes. Y por favor, no se les olvide que cada vez que uno hace estos cálculos existe algo que se llama el cisne negro. El cisne negro es un concepto desarrollado por Nassim Nicholas Taleb que dice, usted no se crea el duro porque hace un modelo. En algún momento aparece un cisne negro y la cifra real es totalmente distinta del modelo. Muchísimas gracias y lo que tengan a bien preguntar. Gracias, muy amables. Creo que en esta parte se abre algo a preguntas, entonces quien tenga alguna inquietud. Pues muy interesante la metodología de valoración. Lo que uno alcanza a ver es que las cifras que salen son unas cifras muy importantes, mucho más de lo que uno pensaría. Y mucho más, no se pueden prender los dos al tiempo, no. Y mucho más frente a los valores asegurados que hoy en día uno más o menos ve en el mercado. La pregunta que yo tengo es, en su experiencia profesional, cuando usted va a donde los asegurados y aplica esta metodología con las compañías o con los corredores o solamente con los asegurados y salen estos PML, pérdidas máximas probables en RC, ¿cuál ha sido la conducta de mercado ya a nivel de contratación de sumas aseguradas? Bueno, hay una anotación importantísima. Para la conferencia me traje las cifras dramáticas, las que llaman la atención. No siempre salen esos valores. También aparecen los 5.000, los 7.000 millones de pesos, que es lo que usualmente uno encuentra. Pero en estos casos especiales, hemos encontrado que en la medida en que la conciencia del riesgo cada vez se despierta más, y están todos los temas de Basilea y ISO 31000 y función pública, y todo el mundo hablando de que hay que pensar en términos de riesgo, empieza a haber más madurez, pero infortunadamente todavía no hay una reacción en el mercado para otorgar algunas cifras cuando son especialmente grandes. Tuvo un momento interesante esto cuando fue aplicado en los proyectos de cuarta generación de autopistas y concesiones, porque el conocimiento que traía el asociado extranjero, que sí estaba acostumbrado a estas exposiciones y que en otros países sí le exigen unas sumas realmente cercanas al evento catastrófico, que no es común, ¿no? Entonces ellos empezaron a tener una actitud mucho más madura y a convencer a reaseguradores que estas cifras tenían alguna razonabilidad y lo hacían. ¿Dónde es difícil hacerlo? En el mercado tradicional de pequeña, mediana empresa. Allá no hay la conciencia y todavía uno encuentra lo que le contaba, compran el seguro de responsabilidad civil por lo que le sobró del presupuesto de seguro, si es que le sobró. Y uno hoy día encuentra entidades del Estado con unas exposiciones de 7.000, 8.000 millones comprando seguros de 500 millones de pesos. Entonces, el mercado, en mi opinión, poco a poco está reaccionando favorablemente a entender que esta es la dimensión de riesgo catastrófico. Tal vez una reflexión es que pocas fuentes de aprendizaje como la experiencia concreta con eventos dramáticos. En la investigación realizada seguramente pudo constatar que eventos como el del Colegio Agustiniano generaron profundas reflexiones en el sector de construcción de obras civiles sobre valores asegurados. Pero hay un terreno donde la autoridad reguladora y los profesionales del seguro deberían reflexionar más,
y son las coberturas catastróficas para ramos como el de riesgos laborales. Cualquier evento que afecte a las personas por causa o en razón de su desempeño laboral, un terremoto en horas laborales puede generar catástrofes para el ramo. Esta modelación yo creo que debe ser contemplada, seguramente los reaseguradores internacionales, pero igualmente los reguladores deberían contemplarlo. Yo creo que es contundente la anotación del doctor Hoffman y más que pertinente. Voy a compartirles una discusión en la que no quiero hacer afirmación, sino proponer la discusión, que es el ánimo que hay alrededor de la intelectualidad en Acoldece. Alguien me dijo alguna vez, en algún trabajo de campo, que a la larga esto era bastante teórico porque en las transacciones las cifras que terminaban manejándose eran muchísimas veces menores a estos montos. Y como digo, quiero proponerlo como discusión, más o menos hacia dónde se llevaron las posibles salidas de esa pregunta. Uno, si yo induzco a que el asegurado me compre la póliza de responsabilidad civil por el valor el que va a transar, está subvalorando su riesgo. Pero además hay un estímulo no deseado para que la aseguradora, sabiendo que está expuesta hasta el límite y a la indexación que eventualmente podría darse durante los años que dure el proceso, pues sabe que la condena al final, con una suma asegurada de 1.000 millones, puede llegarle a 1.200 cuando la exposición puede estar por el orden de 5.000, 7.000 millones. Entonces, en mi opinión, creo que el problema de la moratoria de la justicia, que hace que las transacciones terminen siendo por valores tan pequeños frente al verdadero derecho, ha estimulado dos cosas. Las oficinas buitre, famosas en Estados Unidos, que ya las tenemos aquí en Colombia, comprando derechos litigiosos de eventuales víctimas. Y un caso que entiendo fue objeto de estudio acá en Acoldece, el siniestro en Chinchiná de unos trabajadores en un tubo de descarga, 15 víctimas fatales. Pues allá estaban los abogados comprando derechos litigiosos que entiendo de alguna manera lo controló el responsable del evento, pero es una situación real y creo que fijar sumas aseguradas pensando en la transacción no sería lo más sano, pero insisto, no lo estoy afirmando, creo que el auditorio puede conocer mejor que yo qué significa hacerlo así, hasta dónde es recomendable o no. Yo tengo dos preguntas, si me lo permite. La primera es la conciencia de los asegurados del riesgo y de cubrirse por las verdaderas contingencias. Y en relación con eso, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido la respuesta que usted ha visto en el sector asegurador y reasegurador en Colombia? Si hay capacidad y si hay mercado para atender esas nuevas demandas en valores asegurados en responsabilidad civil. Y la segunda pregunta tiene que ver con el ámbito de América Latina. Usted ha operado en varios países de América Latina y valdría la pena que nos comentara cómo es este manejo en los distintos países en los cuales usted ha tenido experiencia. Bueno, en otros países es mucho más complejo porque el arbitrio judice es todavía más volátil. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en otros países? Que estas gráficas, y me voy a volver para lograr la explicación de una mejor manera, estas gráficas, en estadística, cuando una gráfica es así de aplanada, significa que hay muchísima incertidumbre. En cambio, cuando una gráfica sale así de apuntalada, como se dice en estadística, tengo menos incertidumbre. Entonces, cuando uno corre este modelo en jurisdicciones como por ejemplo Ecuador, el arbitrio judice da para que el juez condene a lo que él quiera y no tiene un referente como el baremo que tenemos en la sentencia de unificación del 2014. Entonces las gráficas salen bastante chatas, lo que quiere decir que tengo mucha volatilidad en el cálculo del valor. Luego es todavía más recomendable asegurarse por las cifras que dan en los extremos. En Costa Rica
el arbitrio iudiz está presente, pero no es tan volátil. El intervalo de las condenas de los jueces tiene un intervalo un poco más cerrado. Entonces, dependiendo de cómo se lee en cada país, y hasta el momento solo lo he hecho en Ecuador, Colombia y Costa Rica, está sucediendo eso que le estoy contando. Y respecto a lo primero que me anotó, he observado que ya empieza a haber capacidad, pero el asegurador es muy exquisito y guarda una razonabilidad. No es lo mismo que le pida la suma asegurada por un valor importante, una MIPYME, a que se la pida a una industria grande, porque es consciente que detrás de la suma asegurada en estos lugares donde hay baja exposición puede no ser lo más recomendable desde el punto de vista de riesgo moral. Bueno, en primer lugar felicitarlo por el estudio tan interesante que se hizo. Esta es la sentencia de unificación jurisprudencial de perjuicios extrapatrimoniales relacionados con la responsabilidad por daño antijurídico en materia de responsabilidad estatal. Se hacía alusión a hospitales. No sé si hay muchas variables, digamos, en ese tema para hacer alusión al tema de hospitales. Una de las variables es, por ejemplo, no sé si la tomaron en cuenta, es la pregunta, si con ese hospital presta la especialidad de ginecología y obstetricia, por ejemplo, donde se pueden causar daños a naciturus, donde ya no son 100 salarios mínimos, sino por considerarse sujetos de especial protección constitucional y convencional ya son 400, o por privación individual de la libertad ya son 300. Esas variables son importantes, primero. Y dos, hay un caso, pues cada jurisdicción, inclusive en el país hay muchos departamentos, muchas jurisdicciones, de lo contencioso precisamente a la jurisdicción ordinaria civil, cambian, esos son baremos que cambian para efectos de valor asegurado, coberturas, exclusiones y demás. Y también la institución geográfica, o sea, no es lo mismo un fallo en Cali que en la ciudad en Medellín o en Bogotá, digamos, siendo seres humanos jueces, pero cambia, parece que el perjuicio moral vale más en algunas ciudades que en algunas otras. Entonces, en ese orden de ideas, no sé si tuvieron en cuenta esas variables, son bien complicadas. Otro es el tema de las multas. Las coberturas del seguro de responsabilidad o el valor asegurado está relacionado con indemnizaciones. El tema de las multas es bien complicado. Las multas, por ejemplo, en un caso específico de un diagnóstico patológico mal realizado en una clínica importante, en la ciudad de Cali, el patólogo pues estableció que hubo un cáncer de mama y efectivamente cuando ya se hace la mastectomía, otra patóloga diferente al patólogo que valoró estableció que se trataba era simplemente de una inflamación ganglionar benigna, es decir, no había necesidad de hacerle la mastectomía. Entonces, en materia penal se impone una privación de la libertad y como accesorias unas multas, que eso fue un escándalo, que fueron superiores a 4.000 millones de pesos. Multa es diferente a indemnización, digamos. Esas, no sé si este tipo de variables las tomaron, digamos, eso generó bastante controversia la multa. Ahora, la indemnización, obviamente, por ser una obligación plural solidaria, están demandando ya a la clínica EPS, IPS y a todos los involucrados dentro de la prestación médica la indemnización relacionada en materia de responsabilidad civil, a la multa impuesta en materia penal. No sé si esas variables se tuvieron en cuenta. Gracias. Bueno, uno siempre por cortesía dice gracias por la pregunta. No, pero estas se las voy a dar desde el fondo del corazón, porque necesito hacer una precisión importantísima y usted me hace caer en cuenta de que tal vez esa idea no quedó bien explicada de mi parte. Todo lo que está aquí son casos particulares uno a uno. Me hubiera encantado decir aquí hospital XYZ, pero de ninguna manera vayan a llevarse ustedes la idea de que cualquier hospital nivel 3 está aquí. Es decir, lo importante de lo que tenemos acá es que es una metodología que particularmente para cada caso haya un cierto valor. En este caso,
en el caso de este hospital que nos pidió el cálculo, lo que ellos querían saber era qué pasaba específicamente por un error operativo en la línea de oxígeno. Si yo modelo otro tipo de circunstancias, el manejo de pacientes en oncología, o manejo el error médico, ya me va a salir otra cosa. Porque cuando uno desarrolla esto, si ustedes notaron al principio, lo que trata de encontrar es el intervalo de las variables para el caso particular. Entonces, por ejemplo, en esta otra, este es el caso particular de un cierto aeropuerto en el que el alterno estaba a más de 6 horas en carretera. Porque cuando el aeropuerto alterno está a 20 minutos, como es en el caso nuestro en Colombia del eje cafetero, esto no va a dar así. ¿Por qué? Sencillamente porque los pasajeros, los aviones los mandan al aeropuerto de al lado, media hora, 1 hora en bus y chao. Lo mismo como, por ejemplo, Cartagena, Barranquilla. No se van a dar los gastos de reconocimiento de hotel, de alimentación, porque el caso particular no lo lleva. Entonces, el día que estemos modelando un caso como el que usted nos cuenta de neonatos, entendí, seguramente ya no voy a poder acudir a esas distribuciones de probabilidad de salario mínimo, si me va a tocar acudir a la de los 400. Ahora, si tengo un caso en el que la jurisdicción a la que se debe acudir de ninguna manera es la administrativa, pues ya no voy a ir con esas distribuciones de probabilidad de salarios mínimos. La esencia de esto está aquí. La esencia de esto no es nada de esto que está acá, que es unos casos particulares de estimación. La esencia está en está un poquito lento, ya, está aquí. Cuando yo encuentro qué es lo que va a pasar con una determinada víctima y cuántas potenciales víctimas, entrando en un mundo muy particular. Guardada la comparación, es como el PML de una fábrica de gaseosas en Barranquilla y el PML de otra fábrica de gaseosas en Bucaramanga. Sale distinto, sale distinto. Entonces, no son casos que uno pueda generalizar, es una metodología que aplicada particularmente en el caso de un cliente, por ejemplo, si nos invitaran a hacer el PML en un centro comercial, estoy convencido que va a ser muy diferente de un centro comercial como Unicentro o un centro comercial como Cosmo 100, porque son escenarios muy diferentes. Entonces, por eso, tanta gratitud con su pregunta, porque eventualmente estaba llevándoles a la idea de que esto se podía generalizar y no, es un caso particularizado y que no puedo extrapolar a otros eventos. Muchas gracias, doctor Polanco, de nuevo por su conferencia. Esto nos deja muchos aprendizajes de qué tanto daño puede causarse en un evento. Así que esto es muy importante para el seguro de responsabilidad civil y los demás patrimoniales, sobre todo cuando somos cada vez más conscientes de los riesgos y la litigiosidad en Colombia está creciendo a pasos agigantados y debemos estar preparados para eso. Así que muchas gracias a usted por su participación. Yo creo que uno tiene que ser agradecido y agradecido sinceramente de corazón. Cuando yo empecé este trabajo, tuve 2 referentes muy importantes para entender el problema de la responsabilidad civil, que ustedes ya se imaginan que es todo un reto para un administrador. Y esos 2 referentes muy importantes para mí fueron sus 2 libros. El suyo, donde entendí qué era el problema y que eso no se liquida igual siempre. Y, por favor, el manual que está en todos los juzgados para poder saber cómo se hacen liquidaciones, María Cris. Fueron 2 referentes importantes. No se trata de hacer el agradecimiento porque hay que hacer, no, lo digo de verdad. Y esa generosidad que tuvieron ustedes al hacerme explicaciones cuando les leía es muy grande y estoy muy agradecido. Muchas gracias. Hasta la próxima.